Bueno, hola a todos, mi nombre es Rosina Comas y en primer lugar quería agradecer a los organizadores del conversatorio por esta oportunidad para presentar parte de mi trabajo de maestría. Es una maestría que comenzó el año pasado y que estoy llevando a cabo en el Laboratorio de Biología de Gusanos del Instituto Pasteur de Montevideo y bajo la supervisión de Gustavo Salinas y de Luisa Berna. Actualmente una de las líneas de investigación en las que el laboratorio está centrado es en el estudio del metabolismo energético de los elementos parásitos y de las adaptaciones evolutivas que ocurrieron en los diferentes linajes para poder sobrevivir y obtener energía tanto dentro como fuera de sus hospederos. Particularmente, parte de mi trabajo está enfocado en lo que es el estudio de la biosíntesis de rodoquinona y NAD en el mintos a través de la vía de la quinurenina. Como ya sabemos, las helmintiasis intestinales y fundamentalmente las transmitidas por el suelo representan un problema de salud pública a nivel mundial, tanto por el impacto que tienen en la salud de los individuos, como por el hecho de ser las responsables de importantes pérdidas a nivel de la producción de los diferentes países. Estos organismos se caracterizan por presentar ciclos de vida complejos, en los cuales fuera de sus hospederos deben desarrollarse en condiciones de normoxia, pero cuando establecen una relación parasitaria, están expuestos a lo que es el microambiente del tracto gastrointestinal de sus hospederos, con concentraciones de oxígeno que son significativamente inferiores a las halladas en el medio externo, y esto de alguna forma determina la necesidad de estos organismos de emplear rutas metabólicas alternativas para poder sobrevivir. Una de las adaptaciones de estos linajes a condiciones de hipoxia ha sido el uso de una cadena de transporte de electrones alternativa. Aquí a la izquierda vemos la cadena de transporte de electrones convencional, en la cual la ubiquinona recibe electrones del NADH a través del complejo 1 y del succinato a través del complejo 2. Posteriormente los cede al citocromo C a través del complejo 3 y en última instancia esos electrones son recibidos por el oxígeno a través del complejo 4 y el oxígeno se reduce a agua. Este flujo de electrones es acompañado de un bombeo de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana por los complejos 1, 3 y 4. Y a su vez esto genera un gradiente de protones que impulsa la síntesis de ATP por el complejo 5. En la cadena de transporte alternativa se emplean únicamente los complejos 1, 2 y 5 de la cadena convencional para generar un flujo de electrones desde el NADH hacia el fumarato en dos etapas, en dos pasos. Desde el NADH a la rodoquinona a través del complejo 1 y desde el rodoquinol, que es la forma reducida de la rodoquinona, al fumarato a través del complejo 2. De estas descripciones surgen o sobresalen dos grandes diferencias entre una cadena y la otra. En primer lugar, el transportador de electrones de la cadena alternativa es la rodoquinona, que es una quinona que está estructuralmente relacionada a la ubiquinona y de la cual se diferencia por el sustituyente en el carbono 2 del anillo, que en el caso de la ubiquinona es un grupo metoxi y en el caso de la rodoquinona un grupo amino. Esta diferencia determina la diferencia que hay en los potenciales de reducción de estas moléculas y hace que en el caso de la cadena convencional el complejo 2 funcione como succinato deshidrogenasa y en el caso de la cadena alternativa sea un complejo que actúa en reversa como fumarato reductasa. Y la otra diferencia importante entre las cadenas es que en la cadena alternativa el aceptor final de los electrones no es el oxígeno, sino que es el fumarato producido endógenamente a través de la vía de dismutación del malato. En los años 60 se demostró que tanto en bacterias como en protistas la síntesis de rodoquinona ocurría a partir de la ubiquinona, es decir, que la ubiquinona es precursor de la rodoquinona en bacterias y protistas. Y tiempo más tarde se vio que la sustitución del grupo metoxi por el grupo amino para dar rodoquinona requería del gen RQA en bacterias y de su ortólogo en protistas. Y si bien se cree que pueden haber otros genes que están involucrados en esta reacción, este ha sido el único que hasta el momento ha podido ser identificado.
En este contexto uno podía preguntarse si los animales productores de rodoquinona usan la misma forma para sintetizarla. Y a lo largo de los años ha quedado claro que los animales productores de rodoquinona no usan esta vía para sintetizarla, pero no fue sino hasta el 2019 que se pudieron revelar pasos claves de la síntesis de rodoquinona en animales usando C. elegans como modelo. Entonces, en 2019, nuestro grupo y el grupo de Andy Fraser concluyeron al mismo tiempo y de forma independiente que en los animales, la biosíntesis de rodoquinona no requería de la ubiquinona como precursor y que a diferencia de lo que ocurría en bacterias y en protistas, en los cuales el grupo amino de la rodoquinona era incorporado en el último paso de su síntesis, en el caso de los animales, el grupo amino estaba presente desde el inicio y provenía de una arilamina derivada del catabolismo del triptofano a través de la vía de la quinurenina. La vía que vemos en pantalla en estos momentos es la vía de la quinurenina y el precursor de la rodoquinona en animales es el ácido 3-hidroxiantranílico. A su vez, esta es la misma vía que ha sobresalido desde 1853 por su importante rol en la biosíntesis de novo de NAD. Entonces, bien, a diferencia de la ubiquinona, que está ampliamente distribuida entre los organismos vivos, la rodoquinona hasta el momento ha podido ser identificada en algunas bacterias, algunos protistas y dentro del reino animal solo en helmintos, anélidos y moluscos. Y esto es muy importante porque el hecho de que los hospederos de los helmintos no sinteticen ni usen rodoquinona convierte al mecanismo de síntesis de rodoquinona y a su mecanismo de acción como importantes blancos para el desarrollo de antihelmínticos. Entonces nos preguntamos, en este sentido, cuáles son los genes que son requeridos para la síntesis del precursor de la rodoquinona a través de la vía de la quinurenina en helmintos, y si los helmintos pueden sintetizar NAD de novo desde el triptofano o simplemente lo reciclan a partir de moléculas como la nicotinamida y el ácido nicotínico. Para poder abordar estas preguntas, realizamos el análisis de genomas de 7 platelmintos y 9 nemátodos, e incluimos organismos parásitos y de vida libre. Entonces, en el análisis sobre la vía de la quinurenina en su rama hacia la síntesis de rodoquinona, lo que vimos es que de todas las enzimas requeridas para la biosíntesis de rodoquinona, únicamente la quinureninasa está codificada en todos los genomas. Si nos focalizamos en la primera reacción de la vía, que es la conversión de triptofano en N-formilquinurenina, hay algunos helmintos que codifican para la triptofano dioxigenasa para catalizar esa reacción, y hay otros que codifican para la indolamin dioxigenasa. ¿Sí? En realidad hay una codificación que es mutuamente excluyente, y esto contrasta con el hecho de que en los mamíferos están presentes ambas enzimas y su expresión es tejido específica. Ambas codifican para enzimas que pueden catalizar la primera reacción de la vía. Y por último, las otras dos enzimas, que son la formamidasa y la quinurenina monoxigenasa, vemos que no están codificadas en todos los genomas. Estos hallazgos se apoyan además en resultados que derivan de estudios recientes en los que se trabajó con cepas mutantes de C. elegans y se comparó los niveles de los mutantes, los niveles de síntesis de rodoquinona y de ubiquinona entre los mutantes y un control N2. Lo que se vio es que el mutante en la quinureninasa, que es esta enzima que está codificada en todos los genomas, no sintetizaba nada de rodoquinona, no pudo detectarse en él rastros de rodoquinona, mientras que los niveles de ubiquinona se mantenían prácticamente iguales en comparación al control. Esto de alguna forma nos está diciendo que la quinureninasa es una enzima esencial para la síntesis de rodoquinona en helmintos. Por otro lado, los mutantes en la formamidasa y en la quinurenina monoxigenasa, eh, en ellos podemos ver que si bien hay una reducción de los niveles de rodoquinona sintetizados en comparación al control, igualmente logra detectarse cierta cantidad de rodoquinona.
La pregunta que surge a raíz de todo esto y de los análisis que hicimos anteriormente es si los helmintos pueden sintetizar rodoquinona sin la formamidasa y sin la quinurenina monoxigenasa. Para abordar esta pregunta trabajamos con 3 modelos biológicos. Entre ellos incluimos a C. elegans como organismo que sintetiza todas, que codifica todas las enzimas de la vía, y Mesocestoides corti y Echinococcus granulosus, que son 2 platelmintos que no codifican ni para la formamidasa ni para la quinurenina monoxigenasa. Y lo que vimos es que a pesar de no codificar para estas 2 enzimas, ambos platelmintos no solamente sintetizan rodoquinona, sino que sintetizan grandes cantidades de rodoquinona, mucho más cantidad de rodoquinona en comparación a C. elegans y aún en normoxia. La pregunta que surge a raíz de esto es si toda esta rodoquinona que sintetizan, la sintetizan desde el triptofano a través de la vía de la quinurenina. Y para eso hicimos experimentos en los que empleamos triptofano marcado con nitrógeno 15 y estamos a la espera de los resultados para ver si logran detectarse niveles de rodoquinona marcada en estos organismos. Ahora bien, como dijimos, la vía de la quinurenina es muy importante para la síntesis de novo de NAD. Hasta el momento se han descrito 2 vías para la síntesis de novo de NAD. Una es a partir de aspartato y la otra es a partir de triptofano. Esta es la vía que nosotros estamos estudiando, esta es la vía de la quinurenina, y los organismos que no codifican para ninguna de las 2 vías dependen totalmente de las rutas de reciclaje de NAD a partir de nicotinamida y ácido nicotínico. Hasta hace relativamente poco tiempo se creía que C. elegans era incapaz de sintetizar NAD de novo a partir de triptofano porque no codificaba para esta enzima que es la ácido quinolínico fosforibosiltransferasa. Pero recientemente se demostró que C. elegans sí puede sintetizar NAD de novo a partir de triptofano y a través de la vía de la quinurenina, y que la enzima uridina monofosfato sintetasa es quien sustituye a la QPRT y cataliza esta reacción de conversión de ácido quinolínico a ácido nicotínico mononucleótido. Lo que vemos en pantalla es la vía de la quinurenina en su rama hacia la síntesis de NAD, y nosotros abordamos el análisis de esta vía, viendo si en los organismos que estábamos estudiando podíamos identificar los genes para estas enzimas. Y lo que vimos es que si bien la gran mayoría de los organismos codifican para UMS, y algunos incluso para QPRT, en este caso son platelmintos, la mayoría de ellos no codifica para 3 enzimas de esta vía. 2 de ellas ya las vimos porque intervienen en la síntesis de rodoquinona, como son la formamidasa y la quinurenina monoxigenasa, y a ellas se suma una más, que es la ácido 3-hidroxiantranílico oxigenasa. Por este motivo, nosotros nos preguntamos si estos organismos que carecen de la formamidasa, la quinurenina monoxigenasa y la ácido 3-hidroxiantranílico oxigenasa pueden sintetizar NAD de novo a partir de triptofano, y si es que no pueden hacerlo, cuál es la función de estas 2 enzimas, fundamentalmente la QPRT, que parecería ser bastante específica de sustrato. Como forma de abordar estas preguntas, realizamos ensayos con triptofano deuterado en algunos de estos organismos, y también estamos a la espera de los resultados para ver si en ellos se logra detectar NAD marcado. Entonces, hasta el momento lo que podemos concluir es que si bien hay algunos de los helmintos que codifican para una vía de la quinurenina que está agujereada, que tiene muchos agujeros, igualmente sintetizan rodoquinona, que las enzimas que hasta el momento se ha visto que son esenciales para esta síntesis son la TDO y
la IDO, según el caso, y la quinolinasa, y esperamos que los experimentos de marcado metabólico puedan ayudarnos a determinar si el triptofano es precursor de rodoquinona y NAD en estos organismos. Entendemos que el hecho de poder identificar diferencias en la síntesis de NAD entre los helmintos y sus hospederos podría ser de utilidad para identificar potenciales blancos farmacológicos contra las helmintiasis. Bueno, muchas gracias y dejo el contacto por si necesitan hacer alguna consulta.